leer dos textos que ya hemos leído durante el año. De uno de ellos os prediqué. Entonces, Mateo capítulo 9 dice que el versículo 30 no me trae la gafa hoy, después del 34 viene el 35, claro, 35. Versículo 35 de Mateo capítulo 9 dice: Jesús recorría todas las ciudades y las aldeas enseñando en sus sinagogas, predicando el evangelio del reino y sanando toda enfermedad y toda dolencia. Y cuando vio las multitudes, tuvo compasión de ellas porque estaban acosadas y desamparadas como ovejas que no tienen pastor. Y entonces dijo a sus discípulos: a la verdad la mies es mucha, pero los obreros son pocos. Rueguen pues al Señor de la mies que envíe obreros a la mies. Y busquen conmigo ahora Romanos capítulo 10. Romanos capítulo 10. Y vamos a leer desde el versículo 5. Dice: Moisés escribe de la justicia que es por la ley, el hombre que haga estas cosas vivirá por ellas. Pero la justicia que es por la fe dice así: no digas en tu corazón quién subirá al cielo, esto es para hacer descender a Cristo, ni quién descenderá al abismo, esto es para hacer subir a Cristo de entre los muertos. Más bien, ¿qué dice? Cerca de ti está la palabra, en tu boca y en tu corazón. Y esta es la palabra de fe que predicamos: que si confiesas con tu boca que Jesús es el Señor y si crees en tu corazón que Dios lo levantó de entre los muertos, serás salvo. Porque con el corazón se cree para justicia y con la boca se hace confesión para salvación. Porque la Escritura dice: todo aquel que cree en Él no será avergonzado. Porque no hay distinción entre judío y griego, pues el mismo que es Señor de todos es rico para con todos los que lo invocan. Porque todo aquel que invoque el nombre del Señor será salvo. Y os acordáis que prediqué a principio de año de este texto, el versículo 14 y en adelante, que dice: ¿cómo, pues, invocarán a aquel en quien no han creído? ¿Y cómo creerán a aquel de quien no han oído? ¿Y cómo oirán sin haber quien les predique? ¿Y cómo predicarán sin que sean enviados? Como está escrito: cuán hermosos son los pies de los que anuncian el evangelio de las cosas buenas. Pero no todos obedecieron el evangelio, porque Isaías dice: Señor, ¿quién ha creído a nuestro mensaje? Por esto, la fe es por el oír, y el oír por la palabra de Cristo. Hace unos meses atrás montaron una nueva peluquería cerca de casa que me venía mucho mejor para el tema de cortarme el pelo. Entonces empecé a ir ahí cuando la abrieron y bueno, me he hecho buen amigo o sea, he hecho buena relación, buena amistad. Cuando llego allí puedo tener buenas conversaciones con el dueño de la peluquería. Es un chaval joven de 24 años y está teniendo un éxito ahí en la peluquería que ha montado, la ha montado en el centro, pues ya te puedes imaginar, la clientela por doquier, pero tiene buena fe. Y estos días antes de Navidad, el día 21, me fui a cortar el pelo y él me preguntó: oye, ¿vosotros celebráis la Navidad? Y yo le dije: por supuesto. Y dice: no, es que como no celebraba Halloween, digo: sí, porque las veces anteriores le he dado testimonio de que no celebraba la fiesta de la oscuridad, no es una fiesta que tiene que ver conmigo, ¿no? Él me estaba contando que sí, entonces es una oportunidad para yo ir abriendo camino para sembrar el evangelio. Entonces dice: pues no sabía si celebrabas la Navidad o no, por eso te preguntaba. Entonces le expliqué que sí, que cómo no iba a celebrar la Navidad si era el anuncio era la celebración de la venida del Mesías, del Hijo de Dios a la tierra. ¿Cómo no voy a celebrar que Jesús nació? ¿Cómo no voy a celebrar que Jesús se dejó su trono de gloria allí en los cielos desde la fundación del mundo, desde antes de la fundación del mundo, para venir y hacerse uno de nosotros? Y claro, ya tuve la oportunidad. Y claro, conversando, me dijo una cosa que me dejó. Yo estaba sentado, pero a partir de ese momento me dejó enterrado en la silla. Me dejó hundido ahí que no sabía dónde meterme. Y él me dijo: ¿pero qué se celebra en realidad en Navidad? O sea, ¿qué es la Navidad? La pregunta me dejó patitieso, te lo digo en serio. Y no he parado de quitarme a ese muchacho
de la mente, no he parado de estos días de tener ese muchacho en mi pensamiento, orando por él y por su salvación, porque no tiene ni idea, no sabe. Yo siempre he dicho, digo, bueno, en un contexto cristiano, de cultura occidental, de una sociedad que celebra la Navidad, la gente tiene que saber por lo menos en qué consiste ese mensaje. Pues me he quedado paquetieso en el sentido de que como este joven tienen que haber cientos de miles de jóvenes alrededor de nosotros y gente por doquier que no tiene ni idea de qué celebramos en Navidad. A eso le uno, claro, van sucediendo varias cosas. La semana pasada, donde estábamos congregándonos en la iglesia allí en Revive, en Cangas de Morrazo, en Vigo, estaban haciendo el énfasis en el mensaje de salvación, pero una de las canciones que cantaron era que nos diéramos cuenta de que todas las cosas que se hacen en Navidad no sustituyan el verdadero mensaje y el verdadero significado, que es la venida del Mesías. Recordar que Jesús se hizo hombre, recordar que Jesús nació un día en un portal en Belén, pero que ese hombre creció y tuvo ministerio y nos trajo, nos acercó al reino de los cielos, nos mostró quién era el Padre, nos mostró quién era Él, nos mostró que dejaría un consolador llamado el Espíritu Santo, que es Dios mismo. Todas estas cosas, que no nos olvidáramos de estas cosas, el enfoque era ese. Y el título de la obra musical que estaban haciendo allí se llamaba Que el árbol no tape al Mesías. Eso. Yo estaba traduciendo simultáneamente, yo también. Que el árbol no tape el Belén. ¿Te das cuenta? O sea, la iglesia ahora tiene que hacer que el mensaje sea visto. Y todas estas cosas en este tiempo de Navidad, y pensando en la venida de Jesús, y pensando en la sociedad, y pensando en nuestro lema del año que ya termina, pensaba, digo, la gente necesita escuchar que Jesús sigue siendo el protagonista en la fiesta de Navidad, pero Jesús sigue siendo protagonista cada día de nuestra vida. Y por lo tanto me venían a la memoria estos dos pasajes, porque Jesús, mirando a las multitudes, tenía compasión, pero también Pablo, animando a la iglesia en Roma, le dice, no dejen de anunciar, porque hay gente que no ha oído jamás lo que acabamos de leer. Y hay gente que ha oído y se olvidó. Necesitamos anunciar. Y si la iglesia no abre su boca, si la iglesia no cuenta, ¿cómo van a saber que Jesús es Dios? ¿Cómo van a saber cuál es el verdadero sentido de su venida? No lo conocen, no lo saben. Vivimos en un contexto cultural donde hay un secularismo tremendo, donde la religión ha pasado a un segundo plano, o tal vez la religión que nosotros siempre hemos conocido, o los contextos cristianos que nosotros siempre hemos conocido, porque la gente al final tiene ciertos tipos de religiosidad. Hoy está de moda todo este tema del hinduismo, el budismo, hay un montón, ¿saben este tío gordo barrigón que tiene las piernas cruzadas, que se sienta, que en cualquier casa lo ves? Un Buda. Yo espero que tú no tengas ninguno en tu casa. Pero todas estas cosas, y todo es la decoración, todo es la religiosidad ahora de otros lugares. O sea, hemos negado un tipo de religiosidad porque nos cansamos, o hemos visto un mal ejemplo, o hemos visto unas malas acciones en cuanto a lo que decía que se había de hacer, y ahora resulta que tenemos otro contexto diferente. Pero hemos perdido el sentido de que la gente conozca a Jesús. Por eso hoy, iglesia, os quería recordar un lema que terminamos, que nosotros ya hemos asimilado, pero que no paremos de contar. No pares de contar. Anuncia a los que están a tu alrededor que Jesús es el Señor. Hazlo en tiempo de Navidad y hazlo en otro tiempo, pero hazlo. Hazlo constantemente. Dile a la gente que Jesús les ama. ¿Y cuál es el propósito de venir a la tierra? No te metas en discusiones de religiosidad que no llevan a ningún sitio. Explícame cuáles son las diferencias. Mira, olvídate de las diferencias. La evidencia es el pecado y la separación de Dios. A partir de aquí, ¿qué tienes? Porque ahora ya la gente le dice, no, pero mi estilo de vida, hay gente buena, te lo he dicho varias veces. En nuestro contexto donde nosotros vivimos, hay gente que es muy buena. Yo siempre tengo gente alrededor de mí que no son cristianos, que dirían, le falta ser cristiano. Pero son gente buena. Son gente que tiene bondad. Hacen acciones mejores que algunos que
estamos en la iglesia. Pero cuando les preguntas si tienen paz con Dios, no la tienen. Por lo tanto, sus vidas están destruidas. Sus vidas no tienen sentido. Intentan ser buenos, intentan hacer algún tipo de bondad, pero no tienen una esperanza, no tienen paz en su corazón, no pueden caminar con seguridad, no tienen evidencia ni certeza de que dónde estarán y dónde será su vida, si es eternamente con Cristo o eternamente separada de Él. E iglesia, nosotros no podemos parar de hablar. Y para ello, varias cosas. La primera, necesitamos ver los campos listos para cosechar, pero para ello necesitamos estar apasionados. Si la iglesia no está apasionada por Dios, y si la iglesia no está apasionada por las multitudes, entonces estamos perdiendo el norte. Necesitamos apasionarnos por Dios y por las multitudes. Si me apasiono por Dios y Él pone en mí ese deseo de ir y compartir y anunciar a otro, entonces yo voy a ir a anunciarlo. Yo voy a ir a contarlo. Por lo tanto, primera cosa, iglesia, apasionate por Dios y apasionate por la gente. Cuando alguien como el barbero, como el peluquero te dice, ¿pero qué se celebra en Navidad? Hay que tener pasión y compasión por Él. Así es. Es más, es que es que llegar a la peluquería es que me siento. He hablado con él de música de los 80, he hablado con él de un montón de cosas. Claro, tengo que buscar conexiones. Yo tengo que buscar conexiones con la gente para poder compartir después el Evangelio. Pero ahora tiene algo que necesita en su vida, necesita conocer al Señor. Me pregunta por sus relaciones sentimentales. ¿Ha visto en mí a alguien en quien puede confiar para que yo le dé un consejo en cómo serán sus relaciones sentimentales? Me dice, ¿qué quiero ser padre? Y he dicho, pues lo primero que tienes que elegir es a su madre. Apasionate por la gente que está perdida. Entonces, apasionate por Dios de manera que tu intimidad con Dios crezca y vaya en aumento, que tú puedas decir, Señor, yo quiero conocerte más, quiero tener más intimidad contigo, que lo que se pueda ver en ti, a las personas que están a tu alrededor, le llame tanto la atención que quieran confiarte cuáles son sus circunstancias para que tú les digas algo, que les pueda bendecir. Pero no están esperando solamente que les digas cómo tienen que ser sus relaciones sentimentales, están esperando que les digas qué es lo que deben hacer para tener una reconciliación con Dios. Apasionate por esa gente que está a tu alrededor y haz cosas por ellos. Cuando te decimos apunta 5 nombres en tu lista para que ores por esas 5 personas, apasionate por ellos. Porque se van a ir a la eternidad sin Dios si nosotros no le hablamos. Y yo no puedo hablarle a la gente a la que tú llegas, ni tú posiblemente vas a ir a cortarte el pelo donde mi barbero. No está Marc hoy, no, pero Marc no iría a mi barbero. Porque Marc no tiene pelo, ni un solo de tonto. Pero no iría a mi barbero, él no le va a predicar a mi barbero, solo le voy a predicar yo. ¿Cómo irá la gente que está a nuestro alrededor si nosotros no estamos apasionados por Dios de manera que nos podemos apasionar por la gente que no tiene al Señor? La segunda cosa. ¿Cómo vamos a poder hablar si no sabemos de lo que hablamos? Porque muchas veces pensamos, como estamos en la iglesia, pensamos que ya sabemos, pensamos que ya conocemos. Pero una de las cosas que la iglesia tiene que hacer es conocer a su Dios. Si yo no conozco a mi Señor, pues entonces mi vida no va a vivir lo que Él dice que tengo que vivir. Y si yo no vivo esas cosas, si yo no las practico, si yo no las anuncio, si yo no las proclamo, si no las tengo claras, ¿qué voy a compartir? Entonces, lo que yo tengo que tener en cuenta es que yo tengo que conocer al Señor. Y conocerlo significa tener intimidad con Él. Y voy a decirlo, que algunos no queréis escucharlo. Discipulado, iglesia. Discipulado. La gente no quiere ver solamente una persona entusiasta que dice que vive el Evangelio. La gente quiere ver una certeza, una verdad en la que poder tener un fundamento.
Y eso solo llega a través del conocimiento del Dios de la palabra, el que se manifestó por su palabra. Esa carta de amor que Él ha escrito, llamada la Biblia, nos la ha escrito para que nosotros le conozcamos a Él y que podamos hablar con seguridad de Él. Cuando yo era muy jovencito y mi padre tenía el negocio, mi hermano me dijo: Samuel, dentro de un mes vas a salir a la calle a vender, vas a dejar de estar en el almacén para ir a vender. Ya conoces los productos y tal, pero mira, te tienes que ver estos dos vídeos. Me dio 2 cintas de cassette de las de antes, del TDK de 180, de 240, perdón, de 240, ¿te acuerdas? ¿Sabéis de lo que estoy hablando? No. Por buscarlo en Google, que en Google está todo. Las cintas de 280, 2 cintas de 280, o sea, 240 minutos eran las cintas aquellas. Un curso de cómo ser comercial. Yo tengo que confesar que no vi las 2 cintas. Solamente vi los 15 primeros minutos. Pero tengo que deciros que esos 15 primeros minutos me marcaron en mi modo de ser un comercial. Y es lo que sigo haciendo, ¿no? Una de las cosas que en el vídeo decía era que para poder vender un producto, tú no tenías que hablar mal del producto de la competencia, que tú tenías que hablar bien de tu producto. Si tú hablas constantemente mal del producto del otro, estás haciendo que la persona se sienta herida porque el otro producto en el que confía, en el que entiende que es bueno, en el que hasta muchos años lo ha utilizado y lo ha funcionado, le da ciertos rendimientos o ciertos beneficios. Tú ahora le estás hablando de que un producto parecido debe sustituir al que siempre ha usado para que ese producto le produzca el efecto que quiere o mejor. Entonces no hablaré de ese producto malamente, sino que hablaré bien del mío. Por tanto, para hablar bien del mío tengo que conocer los beneficios del mío. Y una vez en una de las ferreterías que yo tenía, a un cliente le intenté cambiar un producto y el cliente se enfadó. Se enfadó hasta tal punto que me dijo que quiero el otro y me dijo un taco después como finalización, como diciendo: quiero que me dejes ese. Y se lo tuve que dar. Porque no basta con hablar mal. Entonces, ¿qué necesito? Conocer lo que yo tengo que defender, lo que tengo que proclamar, lo necesito conocer bien. Si no conozco bien al Señor, ¿de qué Dios voy a hablar? Entonces, no me preocuparé por cuáles son las ventajas de las otras cosas, que para mí no tiene ninguna, porque si he creído en el Señor, si confío en Él, mayor ventaja que seguir al Señor, ya no hay ninguna más. Ya no hay ninguna más. El Señor que ha transformado mi vida, que me da esperanza, que me da paz. Tal vez no soy tan bueno como otra gente, tal vez no hago tantas cosas como otra gente, pero una de las cosas que sí hago es buscar al Señor. ¿Por qué? Porque Él me ha dado paz, paz interior, la seguridad de que ha perdonado todos mis pecados, la seguridad de que soy una nueva criatura, que tengo ahora la posibilidad de vivir para Él, que todas las circunstancias que están en mi vida y todo lo que me rodea, todo lo que me pasa tiene un propósito, aunque en el momento no lo vea, aunque en el momento yo me sienta angustiado, pero todo tiene un propósito y sigo esperando las promesas de Dios. Para esperar las promesas de Dios, de la canción que hemos cantado antes que dice, ayúdenme con la frase que dice, la de las promesas, que esperar, viene hoy mi victoria por fe, milagros yo puedo ver, y dice algo así como de las promesas. Mi Dios me dio una promesa y no se me detendrá. ¿Cómo voy a hablar de las promesas de Dios si no las conozco? ¿Cómo voy a hablar de las promesas de Dios si no las vivo? ¿Cómo voy a poder hablar de las promesas? Necesito conocer al Señor más que todo. La gente confía en sus productos, vamos a llamarlo así, confía su vida en ciertas cosas en las que ha visto ciertos beneficios, pero no tienen paz. Necesitan conocer al Dios que trae paz, al Dios que ilumina, al Dios que cambia vidas. Y yo necesito conocer a ese Señor para poder mostrar a ese Señor. Iglesia, me puedo apasionar por Dios, por lo que Él hace en mí. Tengo que apasionarme por las multitudes, pero que tengo que darle el mensaje correcto. Por lo tanto, no te enfrasques en discusiones religiosas de las diferencias, de si la tuya es mejor, si la de él es peor. Enfráscate en comunicarle a la persona que está a tu alrededor su necesidad de reconciliarse con Dios, porque el pecado lo ha separado de Él. Conozcamos más al Señor. Y tercera cosa,
La iglesia debe entender de que proclamar el mensaje del Evangelio, perdón, me ha venido bien beber el agua y toser ahora porque estoy dejando a todos con la... ¿Qué será? Tercer punto, ¿verdad? No me ha venido bien, ¿no? Sí, ¿no? La tercera cosa es que la iglesia debe entender que el mensaje del Evangelio no es una opción para proclamar. Así es. Es una obligación. Sí. Somos responsables por comunicar. Ahí hay caramelos, ahí me dais uno. Somos responsables por comunicar el mensaje de salvación. Dios nos va a pedir cuenta de ello. Dios nos va a pedir cuenta de ello. Dios nos va a preguntar cuántas veces hemos hablado, cuántas veces hemos obedecido al Señor, a Él, por compartir la fe a otros. Jolín. Dios nos va a preguntar por esto. Entonces, somos responsables. Es una obligación. No usamos las reuniones administrativas de la iglesia para decir si vamos a evangelizar o no vamos a evangelizar. Yo como pastor no le pregunto a la iglesia, oye, ¿vamos a evangelizar o no? Ya es un mandato claro, la palabra. Tenemos que salir a proclamar el mensaje de salvación. Hay que hablarle a la gente. Esto no se decide en una reunión administrativa de iglesia. Esto se hace. Así es. Esto se enseña en el discipulado y se hace. ¿Por qué? Porque es instrucción de parte del Señor. Si la iglesia no entiende esto, entonces estamos perdidos. Entonces tenemos que entender que no es una opción que el Señor nos da. Proclamar, anunciemos, demos a conocer, y ojalá que esa pasión que nos da el Señor y el conocimiento de Él nos permita a nosotros ir a la gente y contarle todas las cosas que necesita saber acerca de Cristo y saber que es bueno que se lo compartamos, que saber que es bueno para ellos y es bueno para nosotros. Una de las cosas que produce la evangelización o la proclamación del Evangelio es seguridad, porque cuando yo estoy hablando de Cristo, estoy mostrando que estoy seguro en esto. No hay nadie que me mueva. Con todo lo que me digan y con todo lo que me pase, no me moveré de esta fe. La seguridad. Compartir una verdad, tienes que estar seguro de ella. Por eso, si comparto la fe, tengo que estar seguro de lo que digo. Entonces, si estoy seguro, eso produce en mí mayor confianza. Porque lo que estoy compartiendo lo vivo, lo creo, el Señor lo hace. Sin embargo, para también las personas que lo reciben, la seguridad es importante. Porque al transmitir la verdad de esa seguridad, la gente está recibiendo algo que sienten que es verdadero. Los ojos, las palabras, ser inamovibles en eso. Vivirlo como si fuera que lo estás viviendo ya, que lo estás disfrutando ya. Eso hace que la gente quiera saber quién es Dios. Por lo tanto, iglesia, no tenemos opción. Es que hoy quiero, hoy no quiero. Yo tengo que predicar siempre. Pablo le decía a Timoteo, tienes que estar preparado a tiempo y fuera de tiempo. Nunca sabes dónde se te va a requerir de una conversación con alguien donde tú vas a mostrarle que Cristo es esperanza. Así que, iglesia, no paremos de contar. No paremos de contar. Y hoy te invito a que te apasiones por Dios. Hoy te invito a que le conozcas más. Y hoy te invito a que entiendas tu responsabilidad, apasionándote por las multitudes que no tienen pastor, las ovejas que no tienen pastor. Es necesario rescatarlos, traerlos al redil, traerlos al Señor. Y esa es la responsabilidad de todos y cada uno de nosotros. ¿Por qué no oramos? Señor, gracias porque alguien un día nos contó a nosotros que tú nos amabas. Gracias porque usaste a una persona un día que nos habló a través de ti para que nosotros pudiéramos conocerte. Y es lo mejor que nos ha pasado, Señor. Es lo mejor que podíamos
podríamos experimentar en nuestras vidas. Las riquezas no nos llenan, las satisfacciones que podamos experimentar, Señor, o vivir no nos llenan. El único que llena nuestras vidas eres tú. El único, Señor, que ha hecho que nuestras vidas tengan sentido y que podamos, Señor, tener una razón para vivir, eres tú. Y, Señor, no queremos ser de los que reniegan, que tiran la toalla o que se dedican a hacer otras cosas. Queremos hacer lo que tú dices que tenemos que hacer. Por tanto, Señor, aquí estamos con la disposición de que nos sigas usando para contar. Porque seguimos viendo con nuestros ojos gente que no te conoce. Seguimos oyendo con nuestros oídos gente que no sabe quién eres. Seguimos, Señor, palpando con nuestras manos un mundo, Señor, que se va hacia la destrucción. Pero tú llegaste, Señor, como luz para resplandecer en medio de la oscuridad, en medio de las tinieblas. Hoy, Señor, te pedimos que alumbres y que uses a tu iglesia para alumbrar. Queremos ser esa lámpara sobre la mesa y no esa lámpara escondida, Señor. Queremos ser sal que sala y no que está guardada en un bote. Señor, alcanza en nuestra ciudad a los que han de ser salvos. Úsanos a nosotros, usa, Señor, a tu pueblo en esta ciudad, usa, Señor, a tu iglesia en esta ciudad, en cada barrio, en cada lugar donde hay un lugar donde se anuncia y se predica tu palabra, se anuncia y se predica que Jesús es el Señor, el arrepentimiento de pecados y la restauración contigo. Señor, usa a tu iglesia en esta ciudad para que todos sepan que tú eres el Señor. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Si vas a apasionarte por Dios, que estoy seguro que ya lo estás, pues adelante. Pero si estás pensando en alguien que a tu alrededor necesita de Cristo, hoy comprométete con eso y dirás: yo me voy a comprometer a hablarle del Señor a esa persona. ¿Estás pensando en alguien? Levanta tu mano conmigo si estás pensando en alguien. Gloria al Señor. ¿Estás pensando en alguien que necesita del Señor? No esperes para mañana. No hagas, como dice el refrán, no dejes para mañana lo que puedes hacer hoy. Que no termine el año sin que le des un mensaje en el que le anuncie que Cristo es el Señor. Una llamada, un mensaje, señales de humo, lo que quieras, anúnciale. Y apunta ese nombre en tu lista. Si ya lo tienes apuntado y estás orando por él, pero preocúpate por él. Apúntalo, preocúpate por él y predica el Evangelio. Quiera el Señor que seamos todo lo diligente, todo lo rápido, todo lo presto para poder hacerlo cuanto antes, porque Señor,